Buenas tardes. Qué gusto saludarles para este programa ya tradicional de lectura de la imagen de Trecena, la Trecena que está por comenzar. Ya es tradición también aquí en Caltonac que nos reunimos siempre en el último tonal y de la Trecena anterior para estar oportunamente informados de lo que va a ocurrir en la Trecena que viene, que en este caso es la tercera Trecena del Tonalpowali, aunque parece cualquier cosa, pero se está yendo rápidamente el Tonalpowali y ya estamos en la tercera. Mañana comienza a mediodía, pero para que podamos tener todo el panorama completo de cómo va a ser esta, vamos a hacer hoy la lectura. La Trecena es nada menos que Semasa, la Trecena 1 Venado, una Trecena preciosa como todas, pero esta tiene algunos elementos que nos van a dar mucho conocimiento, mucha sabiduría a lo largo de estos siguientes 13 tonalting que están por delante. Bien, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de vernos, tanto a través de Facebook, como también en la sala de aquí de Zoom, que ya tenemos también varios amigos aquí conectados. Y para proceder a esta lectura, en primer lugar, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Lili. Lili, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente un placer estar con todos ustedes. Gracias, Lili. Y también le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Rolando. ¿Y tú qué tal? Yo también aquí ya contento y listo para iniciar esta lectura. Perfecto, sí, yo también muy contento porque esta imagen de Trecena es una de mis favoritas, casi por poquito, porque hay muchas muy bellas, pero casi se lleva la imagen de mi Trecena favorita, así que te cedo la palabra para que sin más demora demos inicio con la lectura de la imagen. Excelente, Rolando. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí directamente en la sala de Zoom. Un saludo especial y un agradecimiento a Gus, a María Elena, a Reina, a Graciela, a Ceci y a Marina que nos acompañan en esta sesión de Zoom, a todos los que nos acompañan también en Facebook Live y a todos los que nos van a ver un poquito después en YouTube. Sean bienvenidos a esta sesión de lectura de Trecena Semasa. Como saben, nos encontramos en la última coordenada de la Trecena Ocelo, es decir, estamos en el último de los tonalting que corresponden a la Trecena 1 Ocelote. ¿Sí? Pero como ya mencionó Rolando, nosotros siempre al final de una trecena hacemos la lectura de la siguiente para así al otro día que estemos haciendo la lectura del primer tonalting de esa trecena nueva, pues ya tengamos todo el contexto, la información y los datos que nos transmite la escena, que es la que prácticamente va a dominar los 13 días, ¿sí? Con sus variedades, con sus matices, pero la trecena es la que va a regir todo, digamos que los 13 tonalting, y cada uno de ellos pues ya le va a añadir cualidades específicas de cada una de las coordenadas. Así que vamos a analizar la imagen grande, que es la imagen pues que engloba esta trecena y que sabemos que es la que nos da el contexto completo de a qué se refiere esa trecena en particular. Y estamos hablando de la trecena 1 Venado, C más, que es la tercera del Tonalpowali. Bien, vamos a analizar como siempre la gran escena. Sabemos que los cuadritos que están alrededor en la parte baja y en la parte izquierda, pues no es más que la consecución de los glifos que corresponden a este periodo temporal, ¿sí? Iniciando con Semasat, siguiendo con Ometoshti, Yegatl, etcétera, etcétera, hasta llegar a Matlactli, Wanyay y Awitl, donde va a culminar esta trecena. Así que vamos a enfocarnos en la escena grande y particularmente en los elementos que están contenidos en la escena y especialmente en el patrono de la trecena, que es el señor Tepeyolo. No, él es alumno de mi maestra. Hoy en la mañana hacíamos hacíamos mención de las conexiones y cómo se van engarzando los tonales unos con otros y cómo también las trecenas y todos los datos que se van combinando, cómo pareciera que se van pues poniendo de acuerdo para irse turnando, ¿no? Y precisamente en el tonali que termina hoy, que es el Matlactli Wanyay Miquistli, 13 de muerte, tenemos justamente como señor de la noche al señor Tepeyoloctli. Y bueno, pues hoy lo tenemos aquí, más bien
no hoy, sino a partir de esta trecena lo vamos a tener como el patrono de la trecena completa. Así que bueno, esa asociación era importante mencionarla, ya que hoy en la mañana hicimos alusión de esa idea. Y bueno, vamos a ver cómo efectivamente los números están ordenados de cierta forma que en ocasiones parecieran estarse pasando la estafeta y no nos abandonan, simplemente están apareciendo de diversas maneras a lo largo mientras avanza pues la cuenta del Tonal Powali. Bien, pues vamos a comenzar entonces a describir los elementos que tenemos en la gran escena. Mencionar como siempre que estas escenas, a pesar de que vemos varios elementos sueltos, podríamos decir que hay 6 elementos en la escena. Al estar inscritos ¿Puedes dentro darme de mis audífonos y tancito? No, están ahí arriba. A ver, ¿pueden cerrar su micrófono, por favor? Permítanme un segundito. Gracias. A pesar de estar los elementos aislados, sabemos que al estar inscritos dentro de este cuadrete, gran cuadrete delimitado por las líneas rojas, justamente nos habla de que todos los elementos que aparecen en esa escena se tienen que leer en conjunto. Es decir, tenemos que poderlos analizar de manera individual, pero al final tenemos que dar una lectura completa a la escena toda, incluyendo todos los elementos. Vamos entonces a comentar un poco acerca del señor de esta trecena. Tepeyolotl o Tepeyolotl. Traducido al español, es el corazón del monte. Lili nos ha platicado y la invito a que nos platique de nueva cuenta el mito en donde Tepeyolotl justamente viene o es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, cuando Tezcatlipoca Negro fue un sol, bueno, al momento en el que es tumbado del cielo por Quetzalcóatl, este surge como Tepeyolotl. Así que Tepeyolotl es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Hacemos siempre mención cuando hay advocaciones de diferentes númenes, porque eso nos va a ayudar precisamente a ubicarlo en un contexto específico y a darnos una idea de con qué temas está asociado, además del evidente, que aquí como patrono de la trecena, el estar asociado a Yayauqui Tezcatlipoca, pues le añade también una profundidad y un carácter específico a este número. Tepeyolotl está representado obviamente en su forma de ocelote. Es un nahual, como ya dijimos, de Yayauqui, y bueno, pues es el señor de los montes. Es el señor de las fieras, es el dueño de las cuevas, ¿sí? Es quien mora en las cuevas, él vive en las cuevas, y también su rugido hace eco dentro de la cueva. Su rugido también representa al sonido del trueno. Cuando Tlaloc pide su Chucoatl, bueno, pues ese rugido que se escucha también está asociado al señor Tepeyolotl. Y es interesante porque Tepeyolotl está asociado a los montes, también tiene una relación estrecha con el señor Tlaloc. De hecho, se les menciona alternativamente a Tlaloc como el dueño del cerro, ¿sí? O dueño sí, el señor de las montañas, de los cerros, porque es ahí donde se crean las nubes y está el germen de todo aquello que existe, de todo aquello que tiene vida, que cobra vida, tiene su germen, su origen en el monte sagrado, en los cerros. Entonces Tepeyolotl está asociado también a esta idea, pues tiene mucho que ver con esta cuestión. Solo que Tepeyolotl tiene que ver con la oscuridad dentro del cerro, con el eco dentro del cerro y con las cuevas particularmente, ¿sí? Y claro que es el dueño de todo el conjunto, con todo lo que los beneficios que nos otorga ese cerro. Así que sí hay una asociación interesante entre los dos personajes. Así que Tepeyolotl vamos a asociarlo particularmente a las cuevas. ¿Sí? Las cuevas que son el acceso para penetrar dentro de la montaña. ¿Okay? Por eso es el corazón de la montaña. Y si lo vemos aquí, en lugar de estar sentado en un Icpali, está sentado sobre una montaña, sobre un cerro que, por cierto, parecía tener un corte para mostrarnos que dentro de ese cerro existe la oscuridad. Está la noche ahí dentro, ya que dentro de las cuevas, bueno, pues sabemos que una vez que entramos, pues ya la luz deja de penetrar y llega un momento en el que las cuevas están totalmente oscuras. Es decir, es una de las formas en las que podemos penetrar a la oscuridad, penetrar la noche, penetrar a los ámbitos del Mictlán y estando en el cerro, pues particularmente del Tlaloc. Así que Tepeyolotl tiene todas estas asociaciones. Y además,
lo vamos a ver acompañado en esta ocasión. Ahorita vamos a mencionar los demás elementos que están mostrados acá, pero recordemos que las escenas de trecena siempre tienen a un regente y en ocasiones, la mayoría de las veces, a un corregente, es decir, otra figura importante de su mismo tamaño y por lo cual nos indican que están en equilibrio, porque si fuera una imagen más pequeña constituiría un elemento dentro del contexto, pero al estar al mismo tamaño que el señor de la trecena, nos indica que dentro de la escena tiene una importancia pues equivalente, ¿sí? Por eso yo les llamo que son los espejos, porque siempre están de frente el uno al otro. Entonces, quien está en esta ocasión como corregente de esta trecena, acompañando a Tepeyolotl, es la señora Tlazolteotl. Y aquí llegamos a un punto de conexión muy interesante que el que vamos a abundar a lo largo de esta charla, entre la relación que tiene, la relación que se tiene entre Tlazolteotl y el ocelote o Tepeyolotl. ¿Sí? Lo vamos a ver apareciendo alternativamente como Tepeyolotl o como un ocelote tal cual, ¿sí? Pero siempre asociado con la señora Tlazolteotl. Y hay una cantidad tremenda de conexiones que podemos hacer y que seguramente van a ir surgiendo en los comentarios a partir de este momento, con Lili, con Orlando y con tu servidor, de estas interesantes conexiones entre Tepeyolotl y la señora Tlazolteotl. ¿Hasta aquí algún comentario, Lili, Orlando? Claro, sí, no, pues ya, fue como dicen Tenemos la pauta. que ya, sí, no, pues es que hay mucho, mucho, mucho. Una de las cualidades que más me gustan de esta imagen de Tepeyolotl es precisamente esas estrellitas que tienen en el lomo, esos ojos estelares, lo cual refuerza profundamente su carácter nocturno, de ser nocturno, de personaje de la nocturnidad. Asimismo, su ojo para ver, es peculiar, a pesar de que ese tipo de ojo lo vemos en otros númenes, este en especial es grande, es como un gran plato, y además, por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Además que es un gran plato, es así, es enorme, tiene más discos que el resto de los ojos que vemos, ¿no? Eso nos ilustra. Tepeyolotl representa muchas cuestiones en el contexto de los libros sagrados, de los Amoshtin, de estos que ahora les llaman los libros adivinatorios, pero que pues realmente eso le corta mucho su función, tanto a nivel social como espiritual, ¿no? Son libros simplemente que albergan una gran cantidad de conocimiento para una civilización que no dividía el conocimiento como nosotros en religión y ciencia, ¿no? Para ellos no existía esa división. Nosotros venimos digamos, de un trauma social que nos hace dividir así la vida, ¿no? En religión y conocimiento, en religión y ciencia. Pero ellos no tenían ese trauma, ellos más bien eran una sociedad bastante bien integrada. Nunca disociaron los distintos aspectos del ser humano, ni tampoco enseñaron otro tipo de formas de ver la realidad, como la intuición o el uso de otro tipo de perspectiva para entender el mundo. De ahí que el guerrero, que es una de las figuras más importantes en las ciudades antiguas de Anáhuac, está representado, guerrero, el guerrero aquí lo tengo de mi lado derecho, el guerrero arquetípico, que es menos que el señor Tezcatlipoca. Es un ejemplo a seguir para quienes seguimos la senda de Anáhuac. Es un ejemplo a seguir porque es el guerrero, es el personaje que presenta el guerrero en todos sus aspectos. El guerrero, tanto el guerrero que realmente enfrenta la guerra, porque tampoco podemos desdeñar esa otra parte del ser humano, ¿no? Como cualquier otro ser que se encuentra con vida, bueno, pues, ¿qué podemos decir de Anáhuac? Que fue invadido, ¿no? Entonces, el guerrero pues también enfrenta la guerra, pero no es el único aspecto. La guerra es un momento excepcional. Además, la guerra tiene diferentes facetas. En nuestro caso, pues estamos tratando de mantener viva la filosofía de una civilización. Y en este caso, la guerra, ¿cómo se enfrenta? Pues a través del conocimiento, a través de la divulgación de ideas. También es una forma de guerra. Pero el aspecto del guerrero que está representando Tepeyolotl o Tepeyoloctli es justamente, en primer lugar, el de la nocturnidad. ¿Qué quiere decir eso? El guerrero necesita la capacidad para internarse en las partes que no se ven, en cualquier sentido, ¿no? Tanto para ser capaz de ver las posibles amenazas, como para ser capaz de conocerse a sí mismo.
y dominar su propio poder. Son dos aspectos que están perfectamente visualizados en Tepeyolotli, que como aspecto de Tezcatlipoca, como lo dice Gil Boone, zoomorfo, ¿no? Es un ente zoomorfo, porque sabemos que es un numen, que tiene un aspecto que aquí estamos viendo, pero que en este caso adquiere este aspecto distinto, sobre todo para mostrarnos cierto tipo de cualidades. Y esas cualidades son su nocturnidad en sí y la capacidad que tiene para ser guerrero de la noche. Por eso ante él tiene esa rodela, ese atado de flechas, esa macana y ese pantli. Es un guerrero 100% el ocelote, pero también no podemos ignorar que el ocelote por sí mismo es Tecuani, es el devorador por excelencia. Aunque el ocelote no es un felino tan grande, pero te aseguro que si topas con un ocelote, sí te anda venciendo fácilmente porque está diseñado para eso, ¿no? Si no, imagínense un gato, piensen en eso, si alguna vez se han agarrado a un gato que esté fuera de sí, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando vas a vacunar, no sé, se pueden poner fuera de sí, es muy difícil de controlar, pues imagínense un animal que mide por lo menos unas 5 veces lo que un gato doméstico, pues ya con eso te puedes dar una idea. Ahora imagínense, hay ocelotes bastante más grandes. Aquí, de hecho, en la zona en la que yo vivo, existe mucho la visión de los tecuanis, ¿no? Aquí es más, no muy lejos, aquí en la colonia en la que yo vivo, bueno, es una colonia, antes fue un pueblo, por la Libertad, pero hoy es una junta auxiliar, podemos decir una colonia, pero tiene diferencias con una colonia. Sería a los que viven en la Ciudad de México más parecido con una delegación o algo así, porque tiene su presidencia municipal, tiene muchas cosas. Bueno, pues aquí, a una calle de mi casa, hay un grupo de tecuanes, y justo por allá de agosto salen los domingos a bailar en las calles, salen los viejos, esos barbados, y sale el tecuani en el centro, ¿y qué es? Pues un ocelote, el devorador. Entonces nos está refiriendo también esa naturaleza en la esencia del animal del ocelote, la esencia cazadora, la esencia temible, ¿no? Tiene garras, no tiene colmillos, porque el tecuani es un animal que te come, indiscutiblemente te lo encuentras y aguas, porque es un animal peligroso. Yo creo que el máximo depredador, junto quizá con el puma. Ahora que anduvimos por allá por Xochicalco, una de las personas que estaban ahí nos platicaba que ahí en Xochicalco llegan los pumas y llega también el ocelote, se le ve de repente, ¿no? Entonces, imagínense, todavía de esa nostalgia, ¿no? También otro aspecto que mencionaba Gerardo y que a mí se me hace de lo más bello de esta trecena, presidente, es esa estrecha relación que existe entre Tepeyoloctli, que podemos decir Tezcatlipoca, a través de Tepeyoloctli con Tlazolteotl. Es muy amplia porque tenemos en primer lugar esta relación que es evidente, donde Tlazolteotl incluso adquiere una fisonomía muy peculiar y resalta ciertos aspectos de ella. Por ejemplo, es difícil verla en otra oportunidad vestida de turquesa. Ya vemos vestida de turquesa, con una falda de lunas, pero en una actitud que hace totalmente sintonía con su derivado, ¿no? Porque recordemos que lo materno es Tlazolteotl, y pues el hijo arquetípico también es de alguna forma es Tezcatlipoca. Entonces ella está ataviada como guerrera, está totalmente a la par, totalmente en armonía con la trecena, también ella es guerrera, y para que veamos lo que es la guerrera en realidad, ella trae a un prisionero. Ella estuvo en el campo de batalla y trajo un prisionero ahí. Y ese prisionero podemos ser nosotros. Ojalá y me llevara a mí Tlazolteotl así, me lleve, porque le tengo gran deseo. Pero ahí la vemos con su yacamesli, con su nariguera en forma de luna, lo cual también es un énfasis de la nocturnidad. Filosóficamente estamos hablando aquí del encuentro, ¿sí?, entre el guerrero arquetípico y la nocturnidad. La nocturnidad en sí, pero la nocturnidad en un sentido también como madre, ¿no? La nocturnidad como madre en un sentido amplio, como nuestro propio nuestro origen filosófico, nuestro origen como forma de pensar cosmogónico, como quieran llamarle, es la nocturnidad también. Ahí hay aspectos que hay que conocer. Y un aspecto que también es guerrero, y eso es lo que estamos viendo en Tlazolteotl. Esta unión se manifiesta en diferentes puntos. Por ejemplo, la trecena Zeus-Somatli, también tenemos, pero ahí se invierten los papeles en la trecena Zeus-Somatli, pueden checar el Borgia online para que lo vean. La trecena Zeus-Somatli tiene la particularidad que
Tlazolteotl de la regente, una Tlazolteotl muy peculiar, pero sí alcanzamos a tener cualidades suficientes para decir que es una Tlazolteotl. Ahí la tenemos, vean nada más qué belleza, con su yacamestre ahí, y tiene al ocelote enfrente, también de trecena. Recordemos que todos los glifos tienen por sí mismos, como glifos, para funcionar en el tonali, un regente, pero también todos los glifos son cabeza de trecena, son C. Entonces también tienen un regente de trecena. Y la trecena Tsemati, una trecena, pues imagínense, muy interesante, ya el Osomati nos dice todo, tiene ahí a Tlazolteotl enfrente del ocelote. Y también el glifo Ocelotl tiene como regente a Tlazolteotl. Así que la vinculación entre estos dos personajes es amplísima y está representada ampliamente, ahí la tenemos también, fíjese, nada más ahí está bueno, Tepeyoloctli como regente de Cali, que también es muy importante ese aspecto, y también tenemos a el mismo glifo Ocelot, que es regido por Tlazolteotl. Entonces la vinculación entre estos personajes es muy amplia. Ya iremos a lo largo de los siguientes minutos profundizando en cuál es el producto de esa unión, de esa vinculación de conceptos, pero por lo pronto nos queda claro que esta trecena tiene esa potencia guerrera, tiene ese aspecto nocturno, tiene aspecto de visión, porque también vamos a tener en esta trecena otro descenso de Mictlán, precisamente por el lado femenino, a través de Mictecacihuatl. Entonces, esta trecena ya nos empieza a pintar claramente para dónde nos está llamando y para dónde nos está invitando. En este constante morir y nacer estamos, ¿no? Estamos en la coordenada que entró al mediodía, que es Matlaljihuanyey, Miquistli, en donde Citlalinicue se está haciendo presente ya desde hace unas horas. Nos está poniendo ese cielo estrellado, esa nocturnidad que necesitamos para encontrar nuestra luz. Y le está dando la bienvenida a esta coordenada que vamos a iniciar, en donde es Tepeyoloctli, el regente principal, como nos decía el Tlacuilo, está en espejo con Tlazolteotl. Entonces nos están aludiendo aquí a la tierra. El hombre necesita tener bien puestos los pies sobre la tierra para las decisiones que va a tomar, pero entendiendo que sus pensamientos pueden ser más elevados, más allá de este plano, ¿no? Puede acceder a ese Chignarnepaniucan, a ese Ilhuicat, a ese ultramundo. Tepeyoloctli es el guardián de la montaña, como ya nos dijeron. Y imagínate, es un felino impresionante, porque ciertamente, como dice Rolando, si te lo encontraras de frente, claro que te paraliza, ¿no? Pero imagínate que te pudieras fusionar con él y volverte el mismo tecuani y poder entrar a esa cueva que eres tú mismo, a ese espacio de nocturnidad en donde está tu luz. Entonces, creo que ese es el trabajo que vamos a estar realizando en esta trecena Semasat. La coordenada Semasat le da nombre a la trecena, más quien le va a dar cada tinte o cada toque mágico, por decirlo así, a cada uno de estos 13 glifos va a ser precisamente Tepeyoloctli, que es advocación de Yayauquitezcatlipoca. Y vamos a estar en un momento muy solar cuando estemos mañana en Semasat, porque recordemos que Masat pues es el sol, alude a esa luz del día. Y Tepeyoloctli surge cuando todo está, dice en el relato mítico, pues estaba todo oscuro, estaba dispuesto para una humanidad anterior a la nuestra, que era de gigantes, y no había un sol. Entonces fue Yayauquitezcatlipoca el que dijo, bueno, yo me ofrezco a hacer este primer sol para él es el primer sol cosmogónico según el relato mítico mal llamado, ¿verdad? O erróneamente, leyenda de los soles, porque no es una leyenda, es un mito. Entonces, él decide ser el primer sol, los gigantes le agarran mucho cariño, le alaban, le cantan, y eso genera los celos de Quetzalcóatl, que es su hermano, ¿no? Y con el que ha compartido
por lo que sabemos, grandes historias y grandes aventuras. Bueno, y esta es de las primeras en donde celoso con su bastón le atiza un golpe a Yayauquitezcatlipoca para que se termine su etapa. Y así tenía que ser, porque recordemos que en esta vida nada es permanente, todo es temporal. Y cada cambio genera crecimiento, genera grandeza, sabiduría sobre todo. Entonces cae Yayauquitezcatlipoca y cae a ese mar, a esas aguas que podemos interpretar como Chalchutlicue. Ahí se derrite, se funde como un líquido dorado, y cuando se acerca a la playa y vuelve a salir, sale convertido en este felino precioso, en este ocelote. Y lo primero que hace es internarse en una montaña en donde, dice el relato, ruge tan fuerte que se crea el eco que viaja hacia afuera de la montaña. Entonces, él dice, muy bien, ya se acabó mi periodo, pero Quetzalcóatl no se va a quedar con mis seguidores, por decirlo así. Y entonces un montón de ocelotes terminan con esos gigantes de ese primer sol. Para la zona maya, para los olmecas, no es precisamente un ocelote, el felino es un jaguar. Entonces, es como si crecieras al felino, ¿no? El ocelote creo que es más pequeño que el jaguar. Jaguar es como más impresionante. Si ustedes han visto ese trono del jaguar que es rojo con esas piedras verdes, se ve, vaya, precioso. Imagínense cómo ha de haber sido ese jaguar, que hay relatos que dicen los hombres de conocimiento, decían pues que me coma el jaguar, ¿no? Me quiero transformar en ese jaguar, porque si el jaguar es Yayauquitezcatlipoca y Yayauquitezcatlipoca es el que está en todos lados, el que todo lo ve, al que nada se le escapa, pues imagínate que tú tuvieras esa capacidad de poder acecharte a ti mismo y que nada de ti se escape, para que puedas tomar las mejores decisiones. Bueno, pues aquí está este jaguar para acompañarnos durante esta trecena. Recordemos que la entrada de las cuevas de los olmecas precisamente eran las fauces de un jaguar. Entonces vamos a entrar a esas fauces del jaguar, vamos a entrar a ese espacio que está en nosotros, vamos a encontrarnos con esa madre, porque sabemos que Tlazolteotl es advocación de Tonacacíhuatl, y Tonacacíhuatl es la dualidad de Tonacatecutli, y esa dualidad es la que genera a los 4 númenes o seres sobrenaturales que dan origen a todo lo que nosotros que sabemos que existió antes de esta quinta humanidad. Entonces son 4 los que se generan: Yayauquitezcatlipoca, Tlatlauquitezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Y hoy tenemos al guerrero más fuerte, más mágico, podría yo decir, no quiero decir nigromante porque no me gusta esa palabra, pero el que tiene mucho poder. Y Tlazolteotl igual comparte ese mismo poder, o sea que tenemos ese poder de acercarnos a la divinidad, a lo divino, a lo mágico, a través de estos 2 grandes númenes, de Tepeyoloctli y de Tlazolteotl, ¿no? Que finalmente es lo que nosotros buscamos, poder entender quiénes somos, hacia dónde vamos, reconocer cuáles son las ideas propias y cuáles son las que nos han ido sembrando, que tenemos que ir modificando y transformando. Por eso vamos a ser guerreros, por eso vamos a buscar ahora sí que a esa madre que nos escuche, que vive dentro de nosotros. O sea, todo esto no está fuera, está dentro. Entonces somos nosotros los que vamos a ir construyendo nuestra realidad. Esa serpiente que se ve ahí, bueno, es ese flujo de energía, ese tona que nos va a movilizar, que nos va a hacer despertar. Cada día estamos en un despertar nuevo y cada día somos más sabios. Cuando nosotros aprendemos a acecharnos, cuando aprendemos a observar la naturaleza, cuando hacemos propio el escudo, el chimal y las flechas, todo esto que vemos que a cada uno nos va a decir, ¿no? Si necesito el chocolate, si necesito el pulque, si necesito el ayuno, yo sé
yo me conozco, pero tengo que tratar de verme desde fuera. Por eso es ese espejo de Tezcatlipoca, ¿no? Que te permite ver hacia adentro o verte a ti mismo desde fuera para poder dar el paso siguiente. La vida es un constante crecimiento. Cada vez nosotros hacemos conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta. Y si la meta no la alcanzamos, seguramente vamos a alcanzar otras y en el proceso vamos a desarrollar nuevas maneras de ser, nuevos hábitos que nos lleven al bienestar, porque esa es nuestra tarea, estar bien, estar sanos y ser, yo siempre lo digo, seres de Anáhuac, porque los seres de Anáhuac somos eso. Somos ese Tezcatlipoca, somos ese ocelote, somos esa Tlazolteotl, somos ese hombre tonado que, como dice Rolando, que me agarre Tlazolteotl, pues sí, que me agarre y que me diga, que me sacuda, ¿no? Hacia dónde tengo que ir, porque yo tengo mucha energía y tengo que saber canalizarla para verdaderamente transformarme en ese guardián de mi propia montaña, de mi propio cerro de los mantenimientos, que mis heridas sean ese espacio por donde mi luz salga, se revele ante los demás. Por eso creo que ese monte sagrado donde está Tepeyoloctli tiene esos ojos estelares, ¿no? Ahí está la luz esperando salir. Entonces, pues hagamos de esta trecena un momento mágico en cada uno de los tonaltin que vamos a recorrer. Gracias, Rolando, gracias, Lili, por sus comentarios. Una escena muy rica, sin duda, si vamos a continuar analizando las conexiones tan estrechas que ya nos dieron algunas pautas de la relación entre Tlazolteotl y Tepeyoloctli, pero vamos a ver cómo los temas se siguen reforzando y se siguen reiterando a lo largo de otras imágenes donde también aparecen estos personajes, pero que nos están aludiendo también a los mismos temas. Y esa es la parte interesante y bonita de todo esto, porque vas corroborando tus lecturas o tus interpretaciones en otras imágenes que también van reforzando y van apuntalando la comprensión de estas imágenes, ¿no? Y entre más también las revisamos, más datos siguen surgiendo y más conexiones siguen existiendo. Entonces, la Tlazolteotl que vemos acá como corregente es una muy particular. Tiene un vestido de color azul, está armada, es una guerrera, ¿sí? Tlazolteotl tiene un aspecto materno, femenino, de ternura, de maternidad, de alimentación y de lo que tiene que ver con la maternidad y todo esto, pero también es una guerrera. Recordemos que las mujeres, cuando, pues ahora sí que el parto, o más bien el embarazo, es un periodo de batalla, de guerra. Y bueno, el parto, pues ya ni se diga, ¿no? Es un evento en el que la mujer se juega la vida misma, ¿sí? En esa extraordinaria batalla que en ocasiones, pues, pierde para poder dar vida precisamente al nuevo ser, a su hijo. Y aquí lo vemos justamente sosteniendo a un hombrecillo por los cabellos, aparentemente como prisionero, porque ella está en actitud de guerrera. Además, es una Tlazolteotl lunar, nocturna, guerrera. Es muy interesante esta cuestión, ya vamos a ver qué tiene que ver esto con todo lo que estamos comentando. Por otro lado, hay otros dos elementos aquí que están cerca de Tlazolteotl y que por la dirección que lleva la serpiente, se tienen que leer también en conjunto, como si este conjunto de elementos pertenecieran a Tlazolteotl, esto pertenecía a Tepeyoloctli, y este elemento común que está en medio, que es parte de una ritualidad y de una ofrenda. Vemos en la parte de arriba un collar con un moño de color rojo, ¿sí? Y en la parte de abajo esta serpiente de coral, que al estar asociada y cercana a Tlazolteotl, pues podemos decir que, al igual que en otras imágenes donde la vemos aparecer, la serpiente de coral tiene que ver con energía sexual, ¿sí? Con la energía creativa, con esta energía que debemos, pues, canalizar para poder precisamente ocuparla de manera adecuada y beneficiarnos de esa energía en lugar de vernos afectados por su desperdicio y su gasto, pues, inútil. En medio vemos una gran ofrenda. Vemos un pebetero, vemos elementos que van a ser quemados al estar colocado en este pebetero seguramente. Todo esto que vemos aquí
va a ser incinerado, va a ser consumido por el fuego, pero en la parte de arriba vemos también una gran vasija de textura serpentina, diría yo, ¿sí? No sé de qué piedra o de qué elemento esté decorado esta vasija. Sin embargo, vemos que le surgen varios elementos que la enjoyan, que la embellecen, que la vuelven sagrada. Lo cierto es que esta vasija está conteniendo además, por la espuma negra, perdón, café que sale encima de ahí, esa espuma de color pardo, de color oscuro, pues sabemos que es chocolate lo que está conteniendo esta cuestión. Y bueno, el Tepeyoloctli, como ya lo mencionó Rolando, nos está presentando las armas, porque él, Tepeyoloctli, al ser advocación de Tezcatlipoca, y como ocelote o jaguar, cazador, depredador nocturno, pues es un guerrero en sí mismo. Así que también tenemos una trecena muy guerrera, una trecena también muy nocturna y muy relacionada con lo femenino y sobre todo con las cuevas. Vamos a continuar con esa temática en las próximas imágenes. Ya había mencionado Rolando que la trecena Seosomatli, mucho más adelante en el Tonalpohualli, me parece que es la trecena número 11. En esa trecena los papeles se invierten, ¿sí? Ahora tenemos a Tlazolteotl aquí a la izquierda, sentada en el Icpali. Ahora ella es la señora, ¿sí? De la trecena, y su acompañante, Tepeyoloctli, que aquí lo vemos portando, ¿sí? Cuerdas del sacrificio y el pantli también del sacrificio, ¿sí? Vemos de nueva cuenta el elemento de la guerra, los mismos elementos que vemos aquí frente a Tepeyoloctli, los tenemos aquí precisamente en medio. Así que en medio de estos dos númenes tenemos ahí esa ofrenda de tamalitos en la parte de abajo y una de las versiones más bonitas que yo he visto del emblema de la guerra. La rodela, la macana, el atlatl, las flechas, pero todo ello florido y embellecido con joyas y flores, ¿no? Imagínense, no nos están hablando aquí de que nos están mostrando las armas con las que vamos a destruir a otra persona o con las que vamos a conquistar el otro pueblo o con las que vamos a agandallar a alguien. Todo lo contrario, las armas justamente, si bien sí son para la defensa, pero también nos sirven como emblema de la fuerza de voluntad o de nuestra actitud ante la vida precisamente como unos guerreros. Cada batalla que libremos en el día a día, en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro tránsito, en nuestras relaciones, es una batalla que tenemos que afrontar con la actitud del guerrero y afrontándola de esa manera seguramente vamos a salir victoriosos. No siempre vamos a ganar, eso es muy seguro, pero siempre vamos a salir victoriosos y aprovechando la situación. Esa es la actitud del guerrero a la que siempre hacemos alusión. Entonces, Tlazolteotl ya vimos que aquí está de nueva cuenta asociada directamente con Tepeyoloctli. Vemos aquí otra escena de la lámina 72 de la Moshti Borgia, donde nos muestran una división en 4, muy interesante, que sabemos que alude a los 4 rumbos, que alude al espacio físico, pero evidentemente también tenemos los datos temporales, los datos que emanan del Tonalpohualli, a través de los 20 glifos que lo dominan. Y tenemos en la esquina inferior, precisamente, sí, de entrada tenemos a 4 números. A Hécat, a Macuilxóchitl, a Tlaloc y a Tlazolteotl, ¿sí? Bien, para centrarnos en el tema que estamos comentando, la relación entre Tlazolteotl y Ocelot y toda esta cuestión del Tepeyoloctli, vemos aquí a la señora Tlazolteotl completamente desnuda en esta escena, pero que está asociada a 5 glifos. Y los 5 glifos son los glifos del Mictlán, es decir, del norte, entre los cuales, por cierto, se encuentra nada menos que Tepeyoloctli, ¿sí? El señor regente de la trecena, por quien inició esta conversación y estas conexiones precisamente con la señora Tlazolteotl. Aquí tenemos la escena más grande, ya girada para que la puedan ver completa, ¿sí? Aquí están los glifos conectados al cuerpo de la señora Tlazolteotl. Son los 5 glifos del norte. Y aquí está el segundo. Tepeyoloctli también, como todos los otros númenes, también siempre va a aparecer en distintos contextos y patrocinando o rigiendo distintos periodos temporales y distintas cuentas. En este caso vemos a Tepeyoloctli también como patrono, pero de un signo, del signo Cali.
Y es muy interesante que también el signo Kali y esta imagen nos lleva a terminar de concretar y a terminar de apuntalar la conexión también entre todas estas temáticas. Ya lo verán. La casa, recordemos, ¿sí?, que representa el Kali, representa el templo, representa también al cuerpo y por lo tanto representa también a la cueva. Y bueno, pues todos nosotros emergemos de una cueva cuando nacemos. El cuerpo de nuestra madre, a través del conducto vaginal, salimos justamente hacia el mundo y esa cueva en la que nuestra vida inició, esa cueva donde nuestra vida era acuática y era en plena oscuridad, pues aquí también está representada. Y si vemos la escena que refuerza en esta ocasión en la imagen, es esta luna, que la luna al final también tiene una forma de útero, donde está contenida el agua, donde está contenido el producto, en este caso representado con este conejito. ¿Sí? Es muy interesante cómo las temáticas se siguen sumando unas a otras y siempre dentro del mismo contexto. La Tzolteotl, la maternidad, el útero, la cueva, ¿sí? La cueva primigenia, la que da origen, Tepeyoloctli como señor del monte, como señor de las cuevas, del eco, etcétera, etcétera. Vamos a ir atando, ahora sí que atando cabos y conectando las diferentes temáticas que nos presentan las imágenes, pero vemos que todas están más o menos englobadas dentro de la misma situación. La nocturnidad, la cueva, el origen, la sexualidad, Tepeyoloctli, la oscuridad, la noche, etc. Aquí vemos otra vez a Tepeyoloctli, pero ahora sosteniendo la noche, en un almanaque, donde también están dominando los 20 glifos, y no vemos a Tepeyoloctli sosteniendo la noche. Muy interesante esta cuestión. Y es una noche, una franja nocturna que además está pintada en rojo y negro. Muy interesante. Pues sencillamente el rojo y el negro como dualidad, como opuestos, tienen un montón de connotaciones. Y bueno, recordemos que Tepeyoloctli, siendo advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, tenemos al Tezcatlipoca negro y el rojo, ¿sí? El concepto de Tezcatlipoca se divide también en negro y en rojo. Entonces, bueno, aquí tenemos a Tepeyoloctli en otra de sus apariciones, donde además de los Tecpat, que si observamos en todas las versiones que vemos de Ocelot, tiene su pelaje, ¿sí?, erizado con cuchillos de pedernal, vean, en todos los casos aparece esta idea, aquí también. Pero aquí vemos a un Tecpat extra, que es mucho más grande que los demás y que está hiriendo al ocelote. Lo está hiriendo, lo está matando, lo está sacrificando. Aquí vemos precisamente a Tepeyoloctli como objeto del sacrificio, al ocelote, el animal, como objeto del sacrificio. Aquí lo vemos justamente también en otras escenas de la Mostri Borgia, donde vemos que es el objeto de la cacería, del sacrificio y de la ofrenda ritual. En dos escenas donde nos están mostrando aquí a un personaje ataviado y maquillado como Mixcoatl, ¿sí? Y vemos a otro hombrecito que está siendo atacado y a punto de ser comido, y diría yo, por este Tecuani. Entonces este otro hombre, este otro cazador, este guerrero, viene y mata, hiere al ocelote para salvar a este otro hombrecito, que por cierto está idéntico a él. Así que se está salvando de las fauces del ocelote. Por otro lado, vemos también aquí al ocelote en la parte izquierda de la pantalla, en una escena muy interesante donde vemos a un árbol, y en ese árbol hay colocados dos cuerpos que flanquean al árbol, que son el cuerpo de un cuautli, un águila, y el cuerpo de un ocelote. Curioso que siempre también aparecen como pareja el ocelote y el águila, los guerreros diurnos y nocturnos, los guerreros terrestres y los guerreros que trabajan o habitan en el cielo. Y aquí vemos cómo en esta escena pues fueron decapitados este ocelote y esta ave en un sacrificio que tiene que ver, bueno, pues con esta escena en la que aislé nada más este pedacito, pero que está lleno de información para poderlo leer en contexto. Y vean, de nueva cuenta encontramos la nocturnidad, la luna útero y el agua también presente en esta cuestión, además del sacrificio al que también venimos aludiendo desde el inicio de la charla. Mencionamos ya que Yayauqui Tezcatlipoca, bueno, pues una de sus advocaciones, una de sus representaciones es precisamente Tepeyoloctli. Y aquí vemos a Tepeyoloctli como octavo señor de la noche. Sabemos que los señores de la noche son 9
y el octavo de ellos es Tepeyoloctli. Justo hoy, en la coordenada actual, en Matlactli 1J, Miquistli, justamente tenemos al señor Tepeyoloctli como señor de la noche, y por eso al inicio de la charla les hacía la conexión entre, tenemos como señor de la noche hoy a Tepeyoloctli, y mañana lo vamos a tener también, pero ahora ya tomando las riendas de la trecena completa. Aquí lo vemos justamente en una versión muy, muy peculiar, donde prácticamente pues aparece con los atavíos muy parecidos a los de Tezcatlipoca, pero con la boca maquillada como ocelote, ¿sí? Entonces el señor Tepeyoloctli tiene varias formas en las que aparece, y en esta ocasión lo vemos ofrendando justamente frente a un templo cueva, ¿sí? Vean cómo la entrada del Cali, a diferencia de los demás Calis que hemos visto representados de manera profusa en todos lados, vemos cómo está representado por las fauces de Zipactli, las fauces de la tierra, porque, ya lo mencioné, las cuevas no son otra cosa, sino el acceso, ¿sí? Es la boca, es el acceso de Zipactli hacia las entrañas de la tierra. Por eso las cuevas son tan importantes y tan especiales para la ritualidad, porque es el lugar donde habitaba el ser humano originalmente, el lugar donde llevaba también a cabo su ritualidad. Entonces aquí está Tepeyoloctli patrocinando al signo Cali, ¿sí? Al casa, templo, y aquí vemos a Tepeyoloctli también, pues ofrendando también en un templo que tiene las fauces de Zipactli, para que no se nos olvide que es una cueva lo que estamos viendo. La cueva que ha sido construida por el ser humano, pero que cumple con las condiciones y para servir como un reflejo de la cueva original que está en la montaña. Y vean aquí esta imagen interesante donde este techo que vemos acá es prácticamente el mismo que vemos aquí en Malinalco. Evidentemente ese no es el techo original, ¿sí? Pero sabemos que también tenía algo similar de palma, de paja, ¿sí? En el techo, porque así es como lo muestran precisamente los Amoshtin. Y aquí en Malinalco precisamente se cumple perfectamente eso que estamos describiendo en este momento. Aquí en esta pésima foto, nada más les quería mostrar sin el techo, cómo se ve de frente el sitio, pero aquí les voy a mostrar ya de cerca cómo está esa entrada configurada y qué es lo que tiene dibujado alrededor. Vean cómo está decorada la entrada a este templo con las fauces de dos reptiles acá, enseñándonos que ese es el acceso precisamente a esta cueva, al interior de esta oscuridad, de este templo. Y para acabar, pues todavía tenemos la lengua del reptil surgiendo precisamente de la entrada de la cueva. Vean, por ejemplo, aquí un topónimo donde muestra precisamente esta misma cuestión, donde vemos dos fauces encontradas una frente a la otra, formándonos una entrada, una cueva, un espacio. Aquí también lo vemos, a Zipactli, mostrándonos a través de esta especie de arco que se está mostrando aquí, la apertura que hay en la tierra, de donde surge justamente el agua. ¿Hasta aquí algún comentario? Vamos a pasar ya a otra sección. Rolando, Lili, las apariciones de Tlazolteotl, de Tepeyoloctli. Sí, claro. Hay muchísimo que decir. Algo que me gusta mucho de Tepeyoloctli es precisamente el eco, porque creo que el eco alude precisamente al nahual, ¿no? El eco no es uno, el eco es una reverberancia de nosotros mismos. Lo mismo que Tepeyoloctli es un nahual de Tezcatlipoca. ¿A qué hace referencia el nahual? Precisamente a lo que decíamos, a esa capacidad de desprendimiento, capacidad de vernos a nosotros mismos cuando estamos en un plano distinto. Y creo que es mucho de lo que va a esta trecena, que por cierto corre del glifo 7, que es Mazatl, fíjense nada más qué hermosura de número pareado con Mazatl, que es el 7, y que corre hasta el número 19, hasta Quiahuitl, precediendo la llegada de la siguiente trecena, que es nada menos que Xochitl. Entonces tenemos también esa parte en la cual vamos a explorar nuestra propia naturaleza y su posibilidad de destruirse. Creo que una forma que podríamos tener de comprender bien varios de esos conceptos del guerrero los podemos encontrar incluso en Carlos Castaneda. Creo que él habla muy bien en ese sentido, creo que sí está bastante bien inspirado en
en muchas de las fuentes y de la información que tenemos acerca de cómo era visto el guerrero en el antiguo México. Y también es importante entender, y lo recordaba mucho por la imagen que tenemos bueno, miren nada más, ahí tenemos a Tlazolteotl, regente del ocelote, del glifo ocelot, también un punto muy importante. Pero les decía que una de las cuestiones que a mí se me hacen muy, muy relevantes para esta trecena, y que lo veíamos muy bien ilustrado al ver la serpiente roja a los pies de Tlazolteotl, es que nunca debemos olvidar que el principal objetivo del Tonalámatl es precisamente el manejo de la energía vital. No estamos hablando aquí de una cuestión que nos hayamos inventado, un aspecto como New Age, no tiene nada que ver con eso. Recordemos, ayer precisamente hay una cosa que alguien decía, no, es que las civilizaciones antiguas, alguien que por supuesto no sabe nada de esto, decía, no, pues adoraban al sol. Bueno, pues Tonatiuh es un tonador, dice Miltona, la esencia de la vida es en sí el tona. Y el tona es una irradiación, pero no es una irradiación muerta, no es electricidad, ¿no? Es una energía viva, es la energía viva, es una energía calórica, lumínica, viva, que es la que anima a todo lo que existe. Bueno, lo que nosotros tenemos en el Tonalámatl y en el Tonalpohualli es la comprensión de esa energía, y Tonatiuh es un diseminador de esa energía. Entonces, lo que nosotros tenemos a lo largo del Tonalámatl es un sistema para poder utilizar esa energía que nosotros recibimos a través de Tonatiuh, que se plasma en los elementos que nos alimentan y que se constituye en nuestra sangre. El acto de ofrecer nuestra sangre implica el acto de destinar nuestra vida a causas bien definidas, ¿no? Que no son, el Tonalámatl jamás te va a decir exactamente en qué invertir tu vida. Te va a decir cómo administrar tu tona, ¿no? Te va a remitir a la cueva primigenia, y esa es la importancia justamente de esa trecena, al vientre de tu madre, por hacerte una referencia filosófica a tu esencia. Tu esencia es la que tienes que trabajar, la que tienes que alimentar con el tona, la que tienes que dejar que crezca, que fluya, que se depure, porque parte también de la filosofía de la... Te dejamos escuchar, Rolando. Es la... Ah, Sí, perdón, es que se sí, silenció porque estaba entrando una llamada, pero ya la sí, corté. sí. Precisamente lo que tenemos es que el sentido del guerrero nos da la purión del ser, ¿no? Uno de los conceptos más importantes. Y entonces la serpiente roja aparece ahí también para recordarnos que esta energía, que también la podemos vincular a la energía creativa, a la energía sexual, no por limitarla al ambiente reproductivo y mucho menos al del placer sexual, sino porque uno de los puntos en donde se concentra más esta energía precisamente es en toda la parte donde están alojada la sexualidad, precisamente pues porque una de sus funciones es la de dar continuidad a la existencia humana, y eso se da a partir de la sexualidad. Entonces, combinando todos estos elementos, una de las cuestiones que hay que entender es cómo va a funcionar esta trecena. Esta trecena tiene varios puntos relevantes, ya hablaremos de ellos, pero también yo quisiera ir adelantándoles dos aspectos de la trecena que van a ser demasiado importantes. Una, mañana nosotros vamos a iniciar con el tonalice Mazatl, que efectivamente Mazatl representa lo solar, es el número 7, es el glifo número 7, un número muy importante, pero recordemos que también está auspiciado por Tlaloc, que mañana es doble. Mañana tenemos a Tlaloc como regente de Mazatl y tenemos también a Tlaloc como señor de la noche, pero además en la imagen mántica de mañana vamos a tener, ahí nos acompaña en el programa para que lo puedan ustedes ver también, y desglosada, vamos a tener a un personaje que abre esa trecena en las imágenes mánticas, que es nada menos que una Tlazolteotl con anteojeras de Tlaloc. Pues imagínense nada más, ¿no? Tenemos un doble Tlaloc, tenemos Tlazolteotl, ahorita voy con Tlazolteotl, tenemos a Tlazolteotl, pero y abrimos la trecena combinando los atributos de Tlaloc y Tlazolteotl. Como les decía, es muy importante entender que cada glifo tiene su regente como glifo para utilizarse en cada tonali y su regente para utilizarle cuando encabeza la trecena. Y eso mañana tiene una convergencia muy interesante. Ahora, otro de los númenes que hace fuerte presencia en esta trecena es Tonatiuh. Simplemente porque tenemos dos tonalis, el Nahuitzcuintli
Y, pues, no, imagínense, el Matlacli Guanjay Quiahuitl, donde tenemos doble Tonatio, ¿no? En Mixcuintli vamos a tener a Tonatio como regente de número y señor de la noche. Y en Quiahuitl, en 13 lluvia, vamos a tener a Tonatio como regente de lluvia y como señor de la noche. Bueno, esa es una. Pero también les voy anticipando que en esta trecena vamos a tener a Ocelotl. ¿Y qué creen? Que el día que viene Ocelotl tenemos doble Tlazolteotl, ¿sí? Porque Tlazolteotl es acompañante de Ocelotl y a la vez va a regir como señora de la noche y se invierten los papeles porque ahí el señor del numeral es nada menos que Tlaloc, ¿no? Entonces, hay elementos muy interesantes, más allá de que ahorita, bueno, supongo que vamos a hablar también de Lometochli, que también está dentro de esta trecena, pero yo quería adelantar eso por lo que estamos mencionando acerca de la energía vital, del tona. Si se dan cuenta, en la primera trecena, en Ceci-Pacri, teníamos el momento de germinar, el momento de salir, el momento de brotar, el inicio ahí está precisamente, en esta cueva primigenia, es el momento del nacimiento, del surgimiento de la trecena. Pasamos por la trecena, precisamente, fíjense nada más qué maravilla. Venimos de Celotl, donde tuvimos un viaje introspectivo, y hoy en Semázatl, con ese ser que tiene esa corona, ¿no? A través de sus astas, ese ser maravilloso, como decía Lili, solar, que también para balancearlo está respaldado por Tlaloc, pues creo que tenemos ya también muchos aspectos prácticos del guerrero, donde no dejamos de tener aspectos de guerra, de introspección, pero a la vez también se combinan con aspectos de acción. Así que esta trecena es muy útil en nuestro camino de todo el Tonalpohualli y creo que valdrá mucho la pena que nos estemos encontrando todas las mañanas en Tlapohuía para ir dándole seguimiento a cada uno de estos. Yo nada más le estoy dando como una anticipada, una invitación, tómenlo como una invitación para que nos estemos viendo todas las mañanas y vayamos desdoblando tonali a tonali lo que esta trecena nos invita a reflexionar y sobre todo a actuar. Vamos a hacer en esta trecena una réplica de todo esto que hemos mencionado, todos estos númenes que nos has puesto en la mesa, Rolando, y también el tlacuilo. Recordaba, ¿sabes qué? Ese Tlaloc de la UD que trae su gorrito de ocelote blanco, ¿no? Es cierto, es una belleza, es cierto. Ajá, ese es un Tlaloc Qué belleza. ¿cómo se le llama al gorrito? Tlacuilo no se le llama gorrito, es su yelmo, ¿no? ¿Cómo Tocado, sería? ¿no? Tocado. Su tocado, ajá, Tocado. pero totalmente así le cubre toda la cabeza y es de ocelote. Y es un ocelote blanco el que trae, porque es blanco su tocado. Entonces, así nosotros, el copili, exacto, copile hizo. Bueno, pues yo he tenido mucha inquietud de ser el jaguar y ya se me ocurrieron varias ideas de cómo me voy a hacer jaguar durante esta trecena. Por eso se trata de hacerse el guerrero a lo largo de cada tonalte, ¿no? Acciones tan, a lo mejor pudiéramos decir insignificantes, pero que a nivel cognitivo, a nivel de cómo procesamos la información, producen grandes cambios. El ocelote, el jaguar, es un felino y el felino es bravo, por eso es un guerrero, ¿no? Acecha, caza en la noche. O sea, yo voy a descubrir en mi nocturnidad los talentos que a lo mejor he dejado guardados o esa capacidad de defenderme, de mostrarme tal cual un tecuani, pero un tecuani que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo para esta trecena. Eh, Cuando tú ves a un ocelote y lo ves ahí en la iconografía con los tecpat, dices es fiero porque tiene el tecpat, ¿no? Si yo soy un ocelote, ¿cuáles serían mis armas si yo fuera verdaderamente un felino? Mis colmillos, ¿no? Y mis garras. Entonces, ¿cómo tengo mis colmillos? ¿Cómo tengo mis garras? ¿Cuáles serían mis garras? Pues mis uñas. ¿De verdad tengo o ya no las tengo? Les digo esto porque yo tengo estudiantes en la prepa que no tienen uñas, o sea, tienen los dedos chatitos. Entonces les digo, ¿de qué no te defiendes? ¿Qué es lo que quieres decir y no dices? ¿Qué es lo que no acabas de pronunciar? Ya no te reprimas, sé tú mismo,
defiéndete, levanta la voz y deja crecer esas garras, porque son el símbolo de que eres un guerrero que sabe defenderse. Igual los dientes, ¿no? Vamos a cuidarnos esa dentadura, vamos a mostrar ese colmillo que cuando dice, tiene mucho colmillo, no han oído esa expresión, es que es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento, tiene sabiduría. Entonces vamos a trabajar esos aspectos de nosotros, vamos a liberarnos de toda programación limitante, vamos a transformar no solamente nuestro pensamiento, sino también nuestro cuerpo, que revele lo que somos ese tepeyolocli que ruge. Vamos a tomar la Xucoatl de Tlaloc, ¿no? Y vamos a empoderarnos, vamos a tener esa luz y vamos a hacer ese eco que vibre, que simbre a otros corazones para que se descubran en ese guerrero que son. Y hablando de Ometochtli, pues vamos a estar de fiesta en esa coordenada porque él es el mero mero del pulque, por eso que tenemos aquí esa olla de pulque, ¿no? Entonces vamos a hacer cada proceso necesario para vivir, para registrar en nuestro cuerpo, porque que también Masak es el cuerpo del tiempo. Entonces estamos invitados a registrar ese tiempo y esa sabiduría en nosotros, en nuestro cuerpo también. Entonces, pues igual se me antoja hacerme ahí un copili de ocelote, cada quien sabrá, pero lo importante es que podamos registrarlo, que podamos vivirlo, que podamos decir, en esta trecena yo voy a hacer ese espíritu guerrero, o voy a hacer esa tlazolteot que se va a parir y que me voy a parir a mí misma, también se puede, ¿no? Entonces, estamos invitados a ir creciendo, a ir transformándonos. No esperemos más, es hoy. Como dice por ahí una frase, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién? Entonces nos toca a cada uno, siempre es aquí y ahora, ¿cierto? Así es, vamos a luchar como ocelotes, vamos a encarnar más bien las cualidades de ese ocelot para podernos convertir en guerreros imbatibles. Dentro de cada trecena, sabemos que el Tonalpohualli es la cuenta que lo cuenta todo y también es la cuenta que lo nombra todo. Los nombres de todos los conceptos y de todas las categorías en todos los temas emanan del Tonalámatl, emanan del Tonalpohualli, de los 20 glifos en combinación con los 13 numerales, ¿sí? Que sabemos que los 13 numerales no son otra cosa que la posición del glifo dentro de un contexto de trecena. Y dentro de cada trecena, y sabiendo que cada uno de los Tonaltin, cada uno de los 260 categorías o arquetipos sirven para nombrar algo, quiere decir que cada una de las coordenadas alude a algo, es decir, al nombre de un objeto, al nombre de un animal, al nombre de una planta, al nombre de una persona, al nombre de un numen, de una deidad, etcétera, etcétera. Y siempre mencionamos cuáles son los más relevantes o los más importantes, todos lo son, sin embargo hay algunos que son muy puntuales y que nos indican ciertas celebraciones o ciertos nombres calendáricos de algunos personajes importantes. Y aquí vamos a mencionar 3 que van a ocurrir dentro de esta trecena. El primero de ellos es el que lleva el nombre justamente de la trecena, que es el primero de los tonalis, que es C-Mazatl, 1 venado. Recordemos que la coordenada se va a nombrar con su numeral y su glifo. No pudiendo deshacer ese binomio, ¿sí? Siempre tenemos que nombrarlos ambos en conjunción porque son parte primordial de la información que nos brinda las imágenes y su posición dentro de los tableros. Y la coordenada C-Mazatl no es otra cosa que un nombre calendárico. Y es un nombre calendárico de un numen bastante peculiar, que es, vean, aquí les puse las láminas 47 y 48, ¿sí? Donde precisamente son las que justamente aparecen exactamente donde termina la parte cosmogónica, la parte vertical de la Mostri Borgia, esa parte tan enigmática de 18 láminas donde nos muestran la creación desde lo cósmico hasta lo humano.
Después de eso toma el documento otra vez el formato de almanaques, ¿sí? De tablas, y nos muestran a estos personajes tan interesantes que siempre hemos mencionado, que siguen siendo parte de nuestro estudio en este momento, que son los macuiltonaleques y las cihuateteo. Esas láminas son muy interesantes porque aparecen tres sets, tres grupos de personajes. En la parte de arriba, si ustedes se fijan, a partir de este cuadrete, aquí está naciendo este personaje, naciendo de un tecpat y de dos vasijas que están juntas una con la otra. Él parece nacer de ahí. Y él es justamente el macuil, ¿sí? Arquetípico, que luego vemos aquí otros 5 personajes que cumplen con esas características, ¿sí? Abajo vemos lo mismo, pero con un personaje femenino que es una cihuateo, ¿sí? Una mujer endiosada. Cihuateo, o las cihuateteo, para mencionarlos en plural, son las que aparecen también aquí, 5 de ellas, mostrándonos también sus nombres y sus cualidades. Y abajo vemos a Tlazolteotl, justamente. 5 versiones distintas, 5 escenas diferentes con Tlazolteotl. Entonces, imagínense, venimos hablando de Tlazolteotl desde el inicio de la sesión, su asociación con todo esto, y justamente en el nombre, en la coordenada que le da nombre a la trecena, nos topamos con una cihuateteo, porque si ustedes se fijan, los macuiltonaleque tienen su nombre macuiltonali, es decir, los tonalis 5. Los macuiltonaleque toman sus nombres, siempre son numerales 5 y glifos del sur. Macuil Malinali, Macuil Tochtli, Macuil Xochitl, Macuil Cuetzpalin y Macuil Coscacuautli. ¿Sí? La combinación de los glifos del sur, del Huixtlampa, con los numerales 5 nos dan las combinaciones que le dan nombre a los 5 macuiltonaleque. Lo mismo sucede con la cihuateteo, pero ellas toman su nombre de las trecenas, es decir, ellas dan inicio, como decía Rolando, son cabeza de trecena, porque sus nombres se forman de el primero de los tonalis dentro de una trecena, y que bueno, es el que le da nombre a la trecena, ya lo mencionamos. Así que aquí está el nombre de esta señora, que es Semazat, Sequiahuitl, Seosomatli, Secali y Secuautli. Bueno, pues la coordenada Semazat está asociada a esta señora que está aquí, y que es la señora Semazat, una de las 5 cihuateteos. ¿Y qué creen? La coordenada Semazat es uno de los nombres calendáricos de Tonacacíhuatl, nada más y nada menos. Es decir, de la dualidad primigenia, masculina-femenina, de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, la parte femenina, Tonacacíhuatl, toma su nombre de esta coordenada, Semazat. Así de relevante va a ser este inicio de trecena. El otro de los, un comentario, perdón, me olvidó seguir derecho. Lili o Rolando, ¿algún comentario? ¿O seguimos? Ok, seguimos. El segundo de las coordenadas importantes en esta trecena es una que ya mencionó Lili, que es Ometochtli. Bueno, también Rolando la mencionó hace rato, era muy obvio que iba a aparecer Ometochtli y que le íbamos a mencionar de manera importante, porque Ometochtli es una coordenada muy interesante que está asociada totalmente con el pulque, sobre todo con los númenes, con los señores asociados al pulque, que sabemos que no es uno ni dos, son muchos, son varios. Evidentemente, el primero de ellos, la señora Meyahual, que es la mamá de los 400 conejos. La señora Meyahual, que encarna al maguey, y del maguey surge justamente el pulque, con el que se embriagan las personas, con el que se embriagan los seres, ¿cierto? Alteran su conciencia, alteran su percepción mediante la ingesta del pulque y de otras plantas también por ahí. Pero particularmente vamos a centrarnos en el pulque, y sabemos que Meyahual es la pareja, ¿sí? La parte femenina de una dualidad que está compuesta por Pactecatl y Meyahual, es decir, el señor de la medicina, la herbolaria, las plantas y los alucinógenos, pareado precisamente con el maguey mismo que está encarnado en Meyahual. Entonces, Meyahual produce el pulque embriaga, y ella es la mamá de los 400 conejos, que son esos 400 conejos o Senson Totochtin, son aquellos que representan todos los estados de embriaguez posibles, o sea, los múltiples estados de alteración de la percepción, de la conciencia y de la embriaguez.
Aquí les puse en la parte de abajo para que veamos la asociación tan directa del glifo Tochtli, particularmente de la coordenada Ome-Tochtli, con el pulque. Vean, aquí también vemos una vasija para beber pulque en forma para contener pulque, en forma de conejito. Y junto le estoy poniendo dos de esos númenes asociados al pulque y al embriaguez que les acabo de mencionar. El más famoso de ellos es Ome-Tochtli o Tepostecat, ¿sí? Aquí vemos aquí que es el habitante del Teposteco, el habitante de Tepoztlán, y sabemos que en esa población, en el cerro del Teposteco, existe un sitio a donde precisamente están el adoratorio, justamente de Ome-Tochtli, porque es un numen que tiene que ver, es el señor del pulque. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Tepostecatl, ¿sí? Ome-Tochtli, y también tenemos a Macuiltochtli, perdón, ¿sí? Fíjense, el Macuil y tiene Tochtli, tiene al conejo en su nombre. Pero vean esto, ¿recuerdan que les acabo de mostrar esta escena? Bueno, pues también, además de la señora Semasa, a quien ya aludimos hace ratito, también en esta misma par de láminas, también vamos a tener al señor Macuiltochtli, que está asociado también a los númenes que tienen que ver con el pulque. Y si observan aquí, precisamente nos estamos mostrando las cuestiones que está mostrándonos esta lámina. Es aquí una vasija de pulque y cómo este personaje está conectado con su boca mediante una tinaja también de pulque. Así que Ome-Tochtli es una coordenada. Podemos continuar haciendo más asociaciones entre Ome-Tochtli y el pulque, pero creo que con esto queda claro la importancia y lo específico de la coordenada dedicada a las deidades, precisamente a los señores del pulque. La tercera de las coordenadas importantes que descubrimos en esta ocasión, bueno, mencionó Rolando hace rato la de Chicuello Celot, 8 Celote, que está aquí junto, en la que vamos a tener precisamente una confluencia muy interesante de númenes con una Tlazolteotl duplicada, pero vamos a hablar ahora de Chignahui Cuautli, ¿sí? 9 Águila. 9 Águila es el nombre calendárico, ¿sí? Es la coordenada que le da el nombre al señor Tepeyoc, ¿sí? El señor de la trecena toma su nombre justamente de una de las coordenadas que están presentes en la trecena, donde él es el patrón, ¿sí? Muy interesante este dato. Así que esta fecha, esta coordenada, perdón, va a estar dedicada al señor Tepeyolotli. Así que vamos a tener la celebración de Cihuateteo y Tonacacíhuatl en C. Mazatl. Luego vamos a tener en Ome-Tochtli, dedicada a los señores del pulque, y en Chignahui Cuautli va a estar dedicada la fiesta al señor Tepeyoc, el señor de la trecena misma. Y bien, pues hasta aquí los comentarios que tenemos para compartir con ustedes, pues relacionados con la imagen de trecena, y particularmente todo lo que tiene que ver con Tepeyoloctli, porque al estudiar las trecenas nos damos cuenta que el dato más importante, más relevante y que nos sirve de punto de partida para el análisis de toda esa trecena es precisamente el Señor, ¿sí? El patrono, el Tecutli que está precisamente patrocinando y rigiendo a esa trecena. Una trecena muy prometedora sin duda, ¿no? Nada más me gustaría apuntar el detalle que precisamente ahorita que lo mencionabas también, cómo la sucesión es preciosa porque es totalmente florida, porque vamos a tener Chicome Acatl, o sea, vamos a tener todo el pase del guerrero en esta trecena, una trecena extremadamente guerrera, diría que es algo que le da mucho sentido. Vamos a tener Chicome Acatl, vamos a tener Chicuello Celotl y Chignahui Cuautli, o sea, muy buenos números combinados con todos los númenes guerreros, con todos los glifos guerreros. También quisiera mencionar rápidamente nada más los 4 glifos que nos acompañan dentro de la trecena del Cihuatlampa, que van a ser, abrimos, imagínense, con Mazatl, tenemos en el Macuili a Osomatli, tenemos en el Chignahui a Cuautli y en el 13 a Quiahuitl. Venado, mono, águila, lluvia. ¿Qué más belleza podemos tener que todo eso? Así que, pues yo nada más quisiera despedirme invitándolos a que nos acompañen todas las mañanas en Tapohuía para que vayamos
viendo y analizando detalladamente cada una de estas coordenadas y sobre todo comprendiendo cuál es su sentido y aprovechamiento para tener esa gestión adecuada de nuestro tono, de nuestra energía vital. Lili, ¿algún comentario final que nos quieras compartir? Creo que ya no está por aquí Lili. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, pues aquí está la información que nosotros hemos recabado y que hemos preparado precisamente para compartir. Evidentemente no es toda la información, es una parte nada más. Sabemos que estos temas son amplísimos y nos podemos extender durante horas asociando ideas, asociando conceptos y viendo imágenes. Pero bueno, creo que con esto tenemos ya lo suficiente para podernos dar una idea de cuál es el contexto que rodea a la imagen de Trecena. Para lo cual me gustaría, pues, antes de despedirnos, también invitar a Marilena Romero, a Mar, que se encuentra aquí en la sesión de Zoom, que si nos pudieras dar algún comentario o algún dato precisamente de todos los que ella conoce, que son muchísimos, acerca de esta Trecena en particular. Mar, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Gerardo. Gracias a ti. Pues sí, sumamente guerrera la Trecena, ¿no? Totalmente, ¿no? Aparece el ocelote y Tlazolteotl con esta imagen de luchadora, ¿no? Así es. Igual había yo visto en esta imagen que estás poniendo ahí, la imagen de la Trecena, en algunas imágenes donde aparece también Quetzalcóatl tomando así a un hombrecito, pero es como un niño. Mateo Sigueras dice que es el rescate del bebé, es decir, cuando hay algún problema en el parto o algo así, él rescata, no es exactamente que lo toma prisionero, sino en ese Exacto. contexto que le ayuda a salir, digamos, a la vida, ¿no? Entonces, cuando vi esta imagen, pues de alguna manera también me acordé de esto, dado que ella está relacionada a la luna, de que es una guerrera, que es la paridora y que salva al niño, ¿no? Incluso esa como cuerda que trae ahí alrededor, pues parece como si fuera también parecido a un cordón umbilical, ¿no? Y se dan cuenta, pues es como serpentino y luego la serpiente abajo, el chalchihuite que está relacionado a los niños también. O sea, yo veo tanto esa parte, obviamente, de la mujer guerrera que tiene que luchar, ¿verdad?, por la vida, pero también la que puede rescatar la vida, ¿no? Y rescatar la tona. Lo curioso es que su falda es precisamente de Mesli, de Luna, ¿no? Entonces hay como que un equilibrio muy, muy interesante, ¿no? Entre la parte femenina de que es la tejedora, la luna, la paridora, pero por otro lado aparece como una mujer empoderada, ¿no? Porque está luchando. Y también se ven en su tocado, pues hay plumas también de águila, o sea que es bien interesante cómo se da el balance, ¿no? Entre el ocelot y el cuautli, ¿no? Y ahorita la imagen que nos acabas de enseñar hace poco, en donde viene precisamente decapitado un cuautli y un ocelot. Aquí aparece. Esa también me impactó mucho, esta exactamente. Sí, bueno, las dos, obviamente. Pero también lo que me llama la atención es que es como si el árbol, que es el famoso árbol eje cósmico, que aquí no se ve muy clara la cara de Zipacli, pero se ve que conecta hacia la Tierra, y al bifurcarse también evoca de alguna manera a las piernas de una mujer cuando está dando a luz, ¿no? Y justo sale esa nocturnidad que es la luna, ¿no? Entonces es muy interesante cómo también eso congenia, por así decirlo, tanto con el lado solar, que es el águila, y como el lado lunar de Ocelot, ¿no?
O sea, siempre vamos a encontrar ahí balance. Y el mismo árbol, con la figura que tienes del lado derecho, que es este guerrero, como digamos, ataviaban los famosos chichimecas, es como si el árbol fuera también una, pues sí, una representación del ser humano, ¿no? O sea, al final de cuentas también el ser humano es un axis mundi, porque está uniendo con sus pies el inframundo, ¿verdad? Ya la palabra inframundo ya me está cayendo gorda, pero bueno. Y la parte de arriba pues, se conecta con lo celeste, ¿no? Pero aquí en esta figura está alimentada de la noche. Y la sangre misma tiene ojos de noche, ¿no? Es así como que, wow, tiene tantas cosas por analizarse. Sí. Y también el tamaño en la figura derecha del hombrecito parece también como si fuera un niño, ¿no? Entonces, a esto me recuerda también, pues muchas escenas como nahuálicas, ¿no? Lo que decía Rolando hace rato, de que pues a veces uno tiene que rescatar a su propio niño ya en términos, digamos, de la psicología transpersonal, ¿no? De que el jaguar a veces se puede poner muy fiero y ese niño queda asustado. Esto me recuerda a los hermanos Quero, los de los pueblos originarios, porque eso es lo que dicen. O sea, ellos tienen igual 4 nahuales, ¿no? En este caso, el ocelote es para el poniente, ellos lo ponen al poniente, pero te dicen que si el ocelote está asustado, puede atacarte o se trepa a un árbol y te tira un zarpazo. Entonces, lo primero que hay que hacer es apaciguar bueno, ellos no le dicen ocelote, le dicen chachapuma. Hay que apaciguarlo para que entonces el niño asustado, que es lo que está representando realmente, salga y pueda sanar, ¿no? Entonces también es toda una imagen de cómo trabajarse internamente, pues esta parte que como nosotros sabemos, un animal asustado, ¡pum!, se pone fiero, ¿no? Pero en el fondo, atrás de esa fiereza, hay miedo, y en el psicoanálisis es una clave, ¿no? Atrás de todo enojo, agresividad, hay miedo. Entonces, le puedes rascar esto, pero un montón. Así es. Pues decía hace rato, Gracias. nos podemos pasar las horas aquí, sí, Sí, no, no, gracias a ti, Mar, siempre muy enriquecedores los comentarios, y bueno, pues es una coordenada o una escena muy interesante que nos va a seguir dando de qué hablar durante los próximos 13 días, así que están invitados a acompañarnos en estas lecturas para que podamos ir poco a poco desmenuzando todo el contenido y el conocimiento que está precisamente depositado en estas imágenes que nos legaron los antiguos seres de Anáhuac. Vamos a terminar esta sesión no sin antes recordarles que el viernes 21 de abril a la 1 de la tarde vamos a estar en la Ibero Puebla, el equipo de Caltonac, la maestra Lili, el maestro Rolando y su servidor, con la conferencia Tonalpohualli, una vía de acceso al conocimiento. Están todos invitados, el público general, la entrada es gratuita y no está restringida al público general, porque todo esto se va a llevar a cabo dentro de un evento más grande que se llama en el marco del Día de la Tierra. Así que bueno, pues los esperamos el viernes 21 de abril a todos los que anden por la ciudad de Puebla, quienes nos quieran acompañar. Será un placer tenerlos por allí. Y bueno, pues también esperamos que nos ayuden a difundir y compartir este fly y esta información para quienes habiten ahí cerca, bueno, pues si están interesados, puedan acudir a esta interesante charla. Y ya estamos muy emocionados por estar por allí. Ya en una semana más o menos vamos a entrar por allá. algo interesante es Sí. que el día anterior, la noche anterior, va a ser un eclipse. Y un Wow. eclipse que le llaman eclipse híbrido, Híbrido, sí. porque es tanto anular como total según donde estés en el planeta, pues. Y es algo muy trascendente porque también hace una serie de conjunciones ahí. Y el otro aspecto es que el Sol está ya terminando la constelación de Aries cuando empieza el eclipse,
pero acaba ya en la constelación de Tauro. Entonces, está uniendo dos energías, ¿sí? La energía de fuego y la energía de la tierra. Ay, es muy importante este eclipse. Y justo al otro día, todavía bajo el influjo del eclipse, pues van a dar ustedes la conferencia. Así es que seguramente van a revelar muchas cosas que estaban oscuras, ¿no? Muchísimas gracias, más. Y en tonal cosa el otro. Así es. Además, fíjate. Imagínate. Entonces, bueno, pues va a ser una confluencia Con interesante. doble tlasolteo. Además, llena de precisamente de confluencias y datos que, bueno, pues vamos a ir recabando para irlos comentando en los próximos días y sacándole provecho, sobre todo, a toda esta información que se va acumulando al analizar las imágenes. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Les agradezco también si comparten nuestros contenidos de Instagram, de Facebook, de YouTube. Que también esta sesión ya la vamos a subir en unos minutos más a YouTube para que la puedan consultar y la puedan compartir. Y bueno, pues yo me despido de ustedes dejándoles un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron. Hoy tuvimos una sesión bastante nutrida, lo cual me da mucho gusto. María del Carmen, Yeyasu Millán, El Gus, Ceci, Reina, Iván, Mar, ¿sí? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana tempranito para comentar la primera de las coordenadas de esta nueva y flamante trecena C Masa. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen tonal y para Gracias, quienes Gus. que tengan excelente trecena.